Fran de los Hor, Gabón. Baita zuri ere, Begoña, Gabón deneri. Bueno, hoy nos ha salido cantarín, me parece a mí, porque por aquí veo yo canciones, ¿no, Frank? Exactamente, música, pero yo no voy a cantar, ¿eh? ¿No vas a cantar? No, porque yo canto fatal. No te creo, o sea, es Sí. que no te creo, ni Parralde todos cantáis bien. Pues menos yo. Porque mira, es que lo dicen todos, que cantas mal, no sé qué, que te calles, tal. Y entonces yo callarme nunca. Pero te gusta cantar, yo el día que ¿no? me calle ya habrá funeral, ¿eh? Yo, no hay más, pero si no, de cantar, me encanta los cantantes. Y yo no puedo cantar, pero siempre tengo un micrófono, el de la sí. tele o el de la radio. Por lo Entonces tanto, se lo pues, pones al cantante, ¿no? Eso es, Y exactamente. hoy nos traes a un cantante. ¿A quién? Exactamente. Hablamos de música con un cantante de Sara, ¿eh? Hace poco mira, hemos hablado hablábamos hace 2 de semanas, Víctor ¿no? Iturria, Sí, y sí. volvemos a Sara para hablar con Patxi Garat, el cantante que acaba de presentar su cuarto álbum. Se titula Le Monde est Beau. El mundo es hermoso. Sí. La verdad es que suena bien, ¿eh? Vamos a hablar de esta forma tan optimista de ver las cosas, pero antes, si te parece, Begoña, escuchamos una de las 10 canciones de este álbum, ¿eh? Tal vez es la más emblemática de este nuevo álbum de Patxi Garat, Le Monde est Beau. Au début, y a pas de débat, y a pas de haut, y a que des bas. Mais faut pas fermer les yeux, baisser la tête, baisser les bras. J'avoue que parfois la vie est décevante, quand rien n'arrive, quand tout se plante. J'avoue que parfois je suis sur la pente glissante, j'avoue. Mais le monde est beau, beau. Quand il fait trop froid, pense au pays chaud. Mais le monde est beau, beau. Quand on est en bas, regarde vers le haut. Les coups durs et les coups bas, dans les coulisses, le calme plat. Marée haute sous mon toit, le vent du sud souffle en moi. J'avoue que parfois les nuits sont fatigantes, quand tout se brise, quand tout me hante. J'avoue que parfois je sais même plus ce qui me manque, j'avoue. Mais le monde est beau, beau. Quand il fait trop froid, pense au pays chaud. Mais le monde est beau, beau. Quand on est en bas, regarde vers le haut, beau, beau, beau. Qué bonito, ¿no? Patxi Garat, el Patxi cantante Garat, de sí. Sara, desde 2003, Begoña, es muy famoso por su participación en Star Academy, es Sí. el equivalente a Operación Ah, Triunfo sí, en la claro. televisión francesa. La verdad es que, bueno, él llevaba años cantando, pero es verdad que cuando participas en este tipo de programas, pues Pues sí, tú... sí, la fama ya... Sí, te llega. Eso Te es. llega, te llega. Y desde entonces ha trabajado mucho con varios artistas, los cantantes Luan, Roch Voisine o Anne Echegoyen también. Ahora presenta su cuarto álbum. Hace unos años presentó En Basque, una recopilación de grandes éxitos franceses que tradujo al euskara. La verdad es que funcionó muy bien. Y ahora Patxi Garat vuelve con Le Monde est Beau, un disco en francés, pero también con algunos guiños al euskara, a la cultura vasca. Patxi Garat es de Sara, pero ahora vive 15 días en París y 15 días en Biarritz. En París trabaja, prepara sus grabaciones, la promoción de sus trabajos, y en la ciudad balneario de Lapurdí, Begoña se relaja, escribe y encuentra mucha inspiración. De todo ello hemos hablado con Patxi Garat en Biarritz. Diskoa ditzen da Le Monde Beau, trabestatu ditugu denbora eta giro zailak azken urteetan, beraz hori noren pentsatu, baso betea, baso utxa baino. Hori, Le Monde Beau, mundua edera delako, mundua eta ere bai jendea. Horra pentsatuz mantra bat bezala, errateko egunero, mundua polita dela, edera dela, eta gure bizia alere edera dela. Hori erresa da erratea osasuna dugularik, familia bat dugularik, lan bat dugularik, eta horako herri eder batean bizi girelarik. Baina alere, uste dut, garrantzitsua dela pentsatzea egunero mundua edera dela. Laguntza izan dut bizpairu musikaentzat, Benjamin Dantes nire lagunarekin, eta hitza guztiak nik idazten ditut. Espero dut egin dituak kontzertuak denetan, eta jendeak entzungo dutela album hori eta kantu horiek erranez, Patxik ulertu gaitu.
sea, que Patxi nos ha entendido, ¿no? Eso es lo que quiere. Exactamente, porque bueno, dice que en los primeros discos hablaba de sus historias, de sus sentimientos y ahora pues ha observado tantas cosas, tantas situaciones que ahora prefiere hablar de los demás y ¿no? así lo entiende el público. Estamos hablando de Le Monde est Beau, El mundo es hermoso, es el nuevo álbum del cantante labortano Patxi Garat. Con este artista de Sara hemos hablado en Biarritz, bueno, habéis oído, ¿no? Las olas, estábamos ahí al lado del mar. Sí, se oyen las olas, ahí estábamos cerca de la Playa Grande, un lugar desde el que observa y encuentra inspiración. Ahora vamos a escuchar otra canción, se titula Biarritz. Bien sûr, j'ai le vertige, le ciel est si haut. Bien sûr, la pluie se brise sur le casino. Pas sûr de te revoir, l'orage menace mon amour. C'est fou, il fait nuit noire en plein jour. Biarritz, Biarritz s'éclipse à chaque fois que le ciel s'efface. D'accord, mais le palais résiste au temps qui passe. Biarritz, Biarritz s'effondre quelquefois en quelques secondes. D'accord, mais la grande plage est éternelle, sauvage et fidèle comme une ombre. Bien sûr, je respire, même la tête sous l'eau. Je jure à l'avenir de rentrer plus tôt. Bien sûr, j'ai dans la tête l'Irinsina qui résonne. Je vois dans la tempête les symboles. Biarritz, Biarritz s'éclipse à chaque fois que le ciel s'efface. D'accord, mais le palais résiste au temps qui passe. Biarritz, Biarritz s'effondre. Bueno, qué bien Biarritz, ¿no? Qué bonita canción más bonita. Sí, a mí me encanta. Es un Bueno, me baladón. encanta Biarritz y la verdad es que me gusta también bastante este álbum Biarritz, bueno, que le da mucha inspiración a este cantante de Sara. Bueno, Sí. él es de Sara, yo de Sempere, pero... Pues sois vecinos casi. No, hay mucha colina, mucho monte, pero la verdad es que la playa también nos gusta y Sí. bueno, ver otra cosa que la verdad es que está muy cerca, pero parece que cuando vamos ahí que estamos como de vacaciones y eso Sí, que los claro, tenemos que al está lado. Sí, pero nos pasa a todas aquí en Euskal Herria, ¿no? O sea, Sí, Sí. y yo siempre digo una cosa, que hay millones de personas que vienen cada año y que pagan no sé qué cantidad para venir hasta aquí y nosotros no lo tenemos aquí acá, mismo. claro que Así sí. que a disfrutar todos los días, incluso cuando llueve o lo que sea, o cuando Qué haya bien se viento, está, pero qué allí bien también se se está está. muy bien en Sí. la Playa Grande y en muchos sitios. Biarritz, por lo tanto, y a Patxi Garat, el cantante, le hemos preguntado por qué le gusta tanto esta ciudad. Dice que es un lugar con mucha fuerza, con mucha vitalidad. Eta hemen bizi naizelako, orain duela, pasai urte hemen iritsi naizela, berri sartu naiz, eta Parisen izan naiz 20 urtez. Eta horra, eta nahi nuen idatzi kantu bat Biarritzeri buruz eta hemen bizitzen diren gizon eta emazteri buruz. Nire aita eta hemen etxean mendian da, Antxaran, Goian. Beraz mendian gira, egiazki lagunen gainean. Eta hemen hori bada, beraz hemen etortzen naiz egunero. Errandu da bezala ibiltzeko, pentsatzeko, eta nire buru barnean idazteko. Eta mendian ere bai, ez da berdina. Hemen bada indar gehiago, sentitzen dut indar bat. Ikusten duzu hemen zirelarik batzutan,
iluna etortzen da segundu batean, eta berriro dena argitzen da, beraz hori da miarritzen niretzat. Eta hemengo gizonak eta emazteak horrela dira ere bai. Erortzen badira, segituan altxatzen dira. Qué bonito, ¿no? Diciendo eso, ¿no? Que la gente de aquí, aunque se cae, se levanta. Y luego me ha gustado eso que ha dicho, que escribe que escribe en su mente cuando pasea por la playa, ¿no? Que sus voces, que esas, ¿no? Que tiene una voz interior que ahí es la que le escribe las canciones. Qué inspirador. En euskera no nos canta nada en este disco. En este disco no, pero hay algunos ¿no? guiños a una palabra por aquí, luego una frase también. El anterior sí, era únicamente en euskera, la traducción de muchos éxitos de la canción francesa, de la chanson, estamos en total. Sí. Pero bueno, él tiene ese punto baladista, ¿no? De algunos de la chanson, no de todos, porque algunos eran un poco más arrebatados que otros, ¿no? Dentro del universo de la chanson, pero sí ese punto, ¿no? Fíjate, me recuerda un poquito, seguro que es una tontería, pero a Salsa Naubourg, y fíjate que era armenio. Es posible, yo también creo que sí. Y lo que es interesante también, de hecho hay una película ahora que se llama Monsieur Aznavour, tengo que verla, la biografía, la tienes que ver, es una obra de arte. Además que este verano está en Armenia, o sea que 2 horas y cuarto, pero se pasa enseguida, porque la verdad es que es muy interesante. Y lo que es interesante con Patxi Garat también, como estamos siguiendo desde hace unos años, es ver cómo, cómo lo digo, cómo mejora como artista, ¿no? Porque, su evolución, es normal, ¿no? La evolución, un poco, pues con 15 años haces unas cosas, con 20 otras, y ahora que tiene 40 y pico, pues y desde el punto de vista de los textos, por ejemplo, porque los escribe él, casi todos, y luego los músicos que le acompañan también, y eso sí que es interesante. Y otra cosa, que cuando estamos hablando de discos, hasta hace poco hablábamos de compact disc, por ejemplo, pero ahora también están esos vinilos, y yo me he comprado el vinilo. ¿Te has comprado el vinilo? Sí, y la verdad es que es muy interesante porque, aparcas todo en casa. Claro, es que es distinto. Apagas todo y pones el vinilo, el disco. Y la verdad es que suena distinto, incluso, suena a lo que sonaba antes, claro, que cuando éramos niños, en mi caso, pues es lo que teníamos, escuchaba. El tocadiscos, claro. y luego, pues claro, nos pasamos al compact disc y fue una maravilla también, pero ahora otra maravilla, volver. Y tiene que ver mucho con el concepto de escucha, de escuchas música, porque tienes que ponerlo, no es lo mismo que, lo tengo en el móvil y lo escucho, no. Esto es otra manera de escuchar. Escuchas el disco completo, entiendes el concepto que hay detrás de un disco completo. Es una historia. Hablaremos de ello otro día, pero vámonos con una canción más, ¿no? Sí, y muchas cosas con Patxi, como decía, porque, además de ser cantante, también participa en un montón de proyectos, es actor con colaboraciones en una serie en la televisión francesa también, siempre positivo, Patxi muy optimista con este álbum, Le Monde Beau, El Mundo es Hermoso, y ahora, Patxi Garat, que prepara ya un nuevo disco, eso también nos ha dicho, llama la atención porque cuando acabas de presentar uno, pero eso se ve que tiene mucho que contar, y también una gira para 2025. Por lo tanto, volveremos a hablar con Patxi Garat, este cantante de Sara que acaba de presentar este nuevo disco, Begoña. Y nos vamos con una canción de él, ¿no? Exactamente. Vale, pues que tengas feliz semana. Igualmente. Agur. Ça fait des nuits, ça fait des jours, ça fait longtemps déjà. Après la pluie, après l'amour, ça fait un bruit comme ça. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Je me souviens, je me rappelle comme une marque sur le bras. Le lendemain, si tu m'appelles, c'est comme la première fois. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Ça dure depuis des mois. Ça dure. Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir mais réponds-moi. Ça fait du bien, ça fait bizarre de partir de chez toi. On est trop loin, il est trop tard, on ne rentrera pas. J'ai le cœur sur le toit. J'ai le cœur sur le toit, crois-moi. Ça fait 100 ans qu'on fait semblant et on ne s'en remet pas. On sème le vent, on sème souvent mais on en reste là. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de moi, tu vois. Ça dure depuis des mois. Ça dure.
Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir mais réponds-moi. Et dis-moi, qu'est-ce que je suis? Ça fait tellement de fois qu'on se parle, qu'on se croise, qu'on se voit, qu'on y croit mais qu'on se noie. Ça dure depuis des mois. Ça dure depuis des mois. Ça dure depuis des mois. Ça dure. Qu'est-ce que je suis pour toi? Dis-moi qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir mais réponds-moi. Qu'est-ce que je suis? Et dis-moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une histoire, un espoir, juste un soir, je veux savoir.